frase de Mariano Picón Salas que señala que el siglo XX empezó en 1935 con la muerte de Gómez. Sí. Yo creo que el siglo XX empezó cuando empezó el siglo XX. Claro. Punto. Pero yo añadiría a la incorporación de las mujeres de las a la mujeres. vida política. Eso es quizás lo más importante cuando se consagra el voto universal y por primera vez en nuestra historia votan las mujeres y se convierten en sujetos políticos. Exactamente, empiezan a formar parte de la toma de decisiones, no solamente en participación, sino también como representación. Claro. Yo señalaría el fenómeno educativo. Sí. Fíjate, aquí cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, hay abiertas 5 universidades, 5. Cuando termina el siglo XX, hay 120 universidades en Venezuela. Cuando en 1960, de cada 10 estudiantes, 9 eran hombres y 1 era mujer. La proporción hoy en día es mayoritariamente femenina en las universidades. Eso es un cambio histórico. Absolutamente. Ahora, Jesús, pero volvemos a la frase de que Venezuela entró al siglo XX en el 35 y ¿no tendrá que ver con rescatar la importancia de la democracia para los logros de la sociedad como tal? Es que ni siquiera, porque los gobiernos que suceden a Gómez tampoco son del todo democráticos, son mucho más democráticos que Gómez, por supuesto, pero la mujer sigue sin votar con López y Medina, al menos en términos presidenciales. Pero en el caso, yo no estoy de acuerdo con esa frase, porque no solamente, el siglo XX no se puede medir solo en materia democrática. Yo creo que a nivel institucional hubo una consolidación durante la dictadura de Gómez, e incluso si nos vamos en materia democrática, todos los presidentes del siglo XX se identificaron como demócratas, pese a que en la práctica no lo fuesen. Claro. Por ejemplo, el gendarme necesario de Laureano Vallenilla Lanz hablaba del cesarismo democrático, del César de la democracia, porque, bueno, veían a Gómez como el estadio necesario para poder llegar a la democracia. Ahora, por supuesto, el siglo XX es el siglo de la construcción, conquista y consolidación de la democracia. En esa primera mitad, justamente hay una búsqueda de formas democráticas. Primero tienes la del gendarme, luego tienes la del partido y luego tienes la de las instituciones armadas, la de Pérez Jiménez. Y tú decías algo muy importante, que durante la dictadura de Gómez también hubo consolidación institucional. Por ejemplo, la labor codificadora de Pedro Manuel Arcaya durante el gomecismo es importantísimo. Códigos que regulan la vida civil venezolana, la primera ley de hidrocarburos. O sea que no es que durante el gomecismo no pasó nada y esto era un cementerio, eso no es cierto. Exactamente, además la organización de la hacienda pública. Román Cárdenas. Con Román Cárdenas, yo creo que eso es fundamental. E incluso la construcción de la ciudad, el profe con su libro de Caracas, así también lo demuestra. Entonces, no, yo no creo en eso de que Venezuela empezó. Obviamente, claro, ¿quién habla? Habla Mariano Picón Salas, habla obviamente un opositor al gomecismo, un hombre de las letras, un hombre de su tiempo, pero traído al presente, alejados un poco de esas pasiones, podemos entender que hubo logros, no tal vez en materia democrática, pero sí en otras áreas. Fíjate que ese año, él dice eso en 1936, ¿no? Exactamente. Y ese es el año también en que surge otro lema que ha marcado la vida venezolana. Uno es ese de Mariano Picón Salas. El otro es sembrar el petróleo. Correcto, y el mismo año del 36. Sí. Exactamente, sí, claro, es un gran despertar lo que viven los venezolanos, el año en el que los venezolanos pierden el miedo, dice Caballero. Pero justamente en esa primera mitad es un proceso de búsqueda democrática. Se buscó la democracia con López y Medina. Pocaterra, por ejemplo, es un gran ejemplo y lo he trabajado al respecto. La búsqueda de la democracia, primero a través del gendarme necesario, no funciona, luego a través del partido, no funciona, y luego a través de las instituciones armadas, que tampoco funciona. Y al final, ¿qué funcionó? El pacto, los acuerdos. Exactamente. La negociación política, que eso es lo propio de la democracia. Exactamente. Que el reconocimiento del paradójicamente termina siendo satanizado con el transcurso del tiempo, y todavía hoy hay quien cuestiona o critica el encuentro o la negociación como forma de acuerdos políticos. Exactamente, eso es fundamental en democracia. O sea, reconocer al otro y entender que el otro no necesariamente está obligado a pensar como tú piensas es elemental. Es la esencia de la democracia. Exactamente. Sí. Y luego también tenemos la otra mitad del siglo XX, la segunda, que tiene más que ver más bien con la defensa de la democracia. Porque la democracia no solamente es, bueno, conseguimos la democracia, no, también se trata de defenderla. Y esa década convulsa de los 60 es
es una década de defensa de la democracia. Basta ver la cantidad de atentados Sí. e insurrecciones contra el gobierno de Rómulo Betancourt, de Leones, incluso de Caldera. O sea, yo creo que el profesor también tiene una posición que creo que coincide con la mía, que es que los 3 primeros gobiernos de esa democracia fueron muy buenos. La administración constitucional de Betancourt, la de Leoni y la primera presidencia de Caldera, creo que fueron... Sí. Los problemas empezaron Sí. con Carlos Andrés en la primera administración. Y sin embargo, el cambio político más importante de la segunda mitad lo abandera Carlos Andrés con la descentralización política y administrativa. Exactamente. La elección directa de gobernadores y alcaldes. En su segunda Sí. presidencia. En su segunda Y la Comisión para la Reforma del Estado. Con Lucinchi, exactamente. Y además, hay otra cosa. Fíjate cómo empieza el siglo XX. El siglo XX empieza con una revolución, la Revolución Liberal Restauradora. De alguna manera no eran militares de formación, pero sí eran hombres y mujeres armados. ¿Y cómo termina? Bueno, termina, a mi modo de ver, con la destitución de Carlos Andrés Pérez, que lejos de ser una revuelta popular como el Caracazo, que fracasó, o lejos de ser como las intentonas golpistas del 92 que fracasaron, terminan siendo las instituciones las que terminan sacando al presidente. ¿Con una conjura? Sí. Tal vez. Oye, pero ese es un tema muy bueno para la semana que viene. Para la semana que viene. Ya No nos ya da no nos chance. queda nada. Y Bueno. es un temazo en nuestra historia Así contemporánea. Jesús, como siempre es un gusto inmenso conversar contigo y tratar de desmitificar esas historias mal contadas. Así es. ¿Y quién estuvo en la producción aquí? María Gabriela Ordaz y Catherine Castillo. Y en el control técnico.